Buenas noches. Me animé a hacer un live por primera vez y para que esta ocasión no fuera tan amenazante, en el sentido de que para no empezar hablando y hablando sin tener algo en qué apoyarme, voy a leer un antiguo tratado mío, un trabajo que escribí en el año 2016. Sentí que esa era la forma más cómoda de empezar haciendo esto, em, y así me voy a ir acostumbrando hasta que pueda hablar así sin apoyarme en nada. A medida que voy a ir leyendo los párrafos, los iré comentando. Y también es importante porque iré marcando las diferencias que tengo actualmente en mi visión y en mi método con las que tuve en esos años en los cuales escribí este trabajo. Puesto que en 5 años uno va estudiando más, la evolución de los conocimientos es un hecho y en algunos puntos puede que no opine igual. Y voy a rectificarlo y voy a tratar de ser lo más sincero conmigo mismo y con ustedes cuando llegue el momento. Y voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, puesto que eh, es un trabajo serio. Y bueno, como ustedes sabrán, a mí me gusta mucho el misticismo y llevo muchos años estudiándolo. Y para mí tal vez es una meta en un futuro poder relacionar ciertos aspectos del ocultismo, de la filosofía oracular, con la psicología, y el esoterismo y la psicología. Voy a empezar a leer. Primero puse una nota que dice, cuando hablo o me refiero a la metafísica, me refiero a la que pertenece al movimiento New Age, a la nueva era. La metafísica pop, como se le llaman algunos portales, que consta de decretos repetitivos y frases cíclicas. No me refiero ni me referiré al concepto que entendemos desde la filosofía y la teología como metafísicas secas. De todas formas, cuando llegue el momento, lo voy a destacar. Prólogo. Este tratado tiene por función entregar una serie de técnicas para que el lector principiante pueda ingresar al maravilloso mundo de la meditación. De hecho, olvidé decir el título. El título es Tips para la asana personal. ¿Qué quiere decir asana? Las técnicas o prácticas de meditación diarias o cotidianas o semanales que una persona tiene. Eso es asana. Y son múltiples, depende de tu carácter, depende de lo que te gusta, etc. El ser, para autocontemplarse y autocomprenderse, debe meditar en sí mismo y en todo lo que le rodea. La meditación es parte de nosotros, es mimetizarnos con nuestra verdadera esencia. Es viajar hacia los ilimitados rincones del universo a ingresar a los múltiples portales que nos brinda el átomo Om. Cada técnica es una llave hacia un espectro diferente del cosmos. Cada una de ellas nos entrega valiosa sabiduría y nos ayuda a experimentar las poderosas potencialidades de nuestro ser en frecuencia con el cosmos. Una asana es una técnica de meditación cotidiana adaptada a nuestro campo cuántico bioenergético personal. Son prácticas que nos elevan, y esa es la meta de la asana, y que deben ser cuidadosamente elegidas, ya que serán nuestro principal alimento del día a día. Un alimento en el sentido metafórico espiritual, un alimento álmico.
El asceta, que es un término muy parecido al del yogi de Oriente, pero un asceta puede utilizarse tanto en Occidente como en Oriente. Podemos ser ascetas aquí en cualquier parte del mundo y con cualquier técnica. Ha de sobrevivir alimentándose del prana puro, sin necesidad de comer y beber físicamente. Ha de soportar las tempestades mundanas y climáticas sin sufrir perturbación alguna. Bueno, cuando coloqué eso en el año 2016, lo hablaba desde un punto de vista legendario. ¿Por qué? Porque se dice que el asceta o el yogi solamente se alimenta de prana, o sea, de la energía vital del cosmos, sin necesitar comer o beber. Se dice que muchos yogis y ascetas llegaron a ese estado, el cual es netamente legendario porque se necesita comer y beber. Por tanto, no promulgo que solamente medites sin comer ni beber. Pero es una alegoría de cómo era antiguamente cuando los yogis se refugiaban en las cuevas a meditar. Y estaban famélicos, porque comían muy poco, comían hierbas o porque no creo que hayan comido tal vez animales, pero algo tuvieron que haber comido. En la búsqueda de la sana personal, uno debe convivir y probar con diversas técnicas hasta encontrar las indicadas para uno mismo, las cuales deben adaptarse a nuestras condiciones cotidianas de vida. Tú encontrarás las técnicas que más te gustan, porque te parecen interesantes o porque son más accesibles para ti, para tu psicología, como para tu cuerpo. Esas son las que se deben adaptar a tu rutina. A nosotros los occidentales no nos es fácil meditar, ya que el día a día absorbe gran parte de nuestro tiempo y siempre nos sentimos con cierto sufrimiento por no poder escapar de estas condiciones. Los tiempos libres se dedican al descanso de tal agotadora rutina, y casi siempre uno acaba desplazando los hobbies o las actividades gratas, a no ser que lleve un cuidadoso horario organizativo. Adaptar la meditación a ese día a día es el gran desafío del occidental, pero al trascender el espacio-tiempo mediante la práctica meditativa, hallarás un vital remedio que te ha de sanar en todos tus cansancios, dudas y preocupaciones. En ese estrés y distrés que los caracteriza. Porque en medicina está el término distrés y el término eustrés. Son diferentes. Uno es el estrés negativo y el otro es el estrés positivo. El distrés es el distrés negativo, que ya es degenerativo. La meditación es saludable ya que es volver a nosotros, volver entre comillas, a nuestra propia fuente, a nuestro propio ser. La sociedad nos expande y nos hace concentrarnos en una realidad y situaciones externas que a la larga son la causa de la prematura vejez de todos los seres humanos. En tiempos antiguos, los hombres vivían cientos de años. No es de dudar que antiguos sabios y maestros vivieran 300 años como mínimo. Eso también lo digo desde el punto de vista legendario y mítico, porque sabemos que biológicamente no es posible, pero tal vez en una era anterior a la actual sí lo fue, quién sabe, pero desde la biología no puede ser. Pero igual es muy llamativo y muy interesante encontrar en los textos sagrados de muchas culturas cómo los antiguos maestros vivían cientos de años, entre ellos los descendientes de los primeros seres humanos, que se supone que pisaron la tierra.
bajo una visión creacionista tal vez, pero muchos vivieron 300, 500, 600 años, desde lo legendario y lo mítico, no lo olvidemos. Hoy en día, ciertos longevos y maestros viven sobre los 120 años de edad, y eso es un dato cierto, porque actualmente en China y en algunos países de Oriente, y también en algunos casos aislados en el mundo, ciertos personas viven más de 120 años, 125 años, 122 años. De hecho, ustedes pueden buscar un video en YouTube, se los puedo hacer llegar en otra ocasión, en el que se muestra un maestro y un video reciente, hace como unos pocos años, de China, pongamos por ejemplo, que está haciendo ejercicios de Tai Chi en una especie de evento, como en un gimnasio grande. Y ese señor tenía, porque creo que murió hace poco, 122 años de edad aprox. Y estaba en perfecto estado físico. Digamos que se veía como un adulto, como un anciano, pero no es como como vemos a los ancianos aquí en Occidente o en lo común. Si es que llegamos a vivir los 100 años. Por eso se dice que el Tai Chi es una técnica que te da longevidad y es muy buena para la salud. Ya en otro momento hablaré del Tai Chi, porque de hecho tengo por ahí un trabajo del Tai Chi, que les puedo leer en otra ocasión. Los secretos arcanos que están detrás de la modificación cuántica de nuestra geometría individual se hallan ocultos bajo el velo del misterio de la meditación. Geometría individual en el sentido de la geometría sagrada que compone el universo completo, sea al macrocosmos como al microcosmos. Todo es geometría. Nuestro cuerpo y nuestro ser, desde esa visión, desde esa teoría, es geometría. Y los misterios de tal ciencia se encuentran o se desvelan a través de la meditación. Dedicarse a escarbar en la piedra escondida de nosotros mismos es una santa medicina que nos protege de las aparentes adversidades. Todas las técnicas de meditación aquí expuestas, las que te voy a nombrar, han sido practicadas personalmente por el autor, por mí. En lapsus de años, en donde se ha podido corroborar los efectos inmediatos y secundarios de cada ejercicio, los efectos a corto y largo plazo, sus efectos en los 5 estratos de la mente. Aquellos estratos son la mente consciente, la subconsciente, la supraconsciente y la preconsciente. Comentar que existen varias formas de poder estudiar lo que se llama la conciencia o el funcionamiento de la psiquis. Las que son más aceptadas hoy en día en psicología es decir, mente consciente y mente inconsciente. Se redujo a esos 2 estratos básicos de la mente para que no sea tan difícil la práctica clínica o la práctica teórica, mejor teórica. Porque es más fácil decir ya conciencia, inconsciencia, se acabó. Pero ese no es el único sistema para analizar la psiquis. No es el único. Y yo ocupo personalmente ambos sistemas, el de conciencia e inconsciencia, y ocupo el que tiene 4 regiones en la psiquis, que son la mente consciente, la subconsciente, la preconsciente y la supraconsciente. En esta ocasión no voy a hablar de esto, pero va a llegar el momento en el trabajo en el cual va a aparecer. Y tendremos que aclararlo. Me parece que es un sistema mucho mejor para poder analizar la psiquis. Porque 2 regiones es un sistema un poco, si bien es fácil para que nos entendamos teóricamente, es un poco simple. Voy a proseguir. No ha sido un camino fácil, ya que requiere dedicación,
constancia y disciplina. Pero aquí les dejo retratada mi experiencia con diversos procedimientos, coma, todos somos diferentes y es por ello que promuevo la práctica en cada uno de estos ejercicios antes de sacar sus propias conclusiones. Aquí está retratada mi experiencia personal, también a modo de autobiografía para el mundo lector místico. Esto lo escribí hace 5 años. Por consiguiente, son ustedes los que deben aplicar estos ejercicios y otros que les llamen la atención para comprobar cómo les resulta con su fisonomía física y espiritual. Este análisis tiene una perspectiva, esto es importante, y con esto termino la introducción del trabajo. Este análisis de este tratado tiene una perspectiva monoteísta. Yo actualmente, yo en lo particular no soy, o bueno, sí, ese es otro punto, pero soy más politeísta y mis cercanos lo saben. Pero el mismo estudio de las cosmogonías culturales lo llevan a uno a ser más monoteísta siempre. Ya en el trabajo te explicaré la razón. Y si se quiere, el trabajo también tiene una visión neoplatónica, puesto que los dioses vendrían a ser los énadas y Dios mismo la causa primera. También es neopitagórico, porque es el número 1, con mayúscula el 1, que todo lo ha formado. Bueno, antes de empezar voy a aclarar de nuevo ese punto, puesto que el trabajo, lo digo de nuevo, tiene una perspectiva monoteísta, pero al verse desde el punto de vista neoplatónico, consideramos que existen dioses, menores o más jóvenes, como quieras considerarlo. O sea, no solamente existe desde lo macro el concepto de Dios, sino que yo, bajo la visión neoplatónica, asumo que existen muchos dioses. El filósofo neoplatónico Proclo postuló el sistema de las énadas. Los énadas son los dioses, o sea, las deidades menores. Entonces, como les explico, los énadas son los dioses, o sea, primero, bajo la visión neoplatónica, particularmente la de Proclo y otros neoplatónicos, está Dios como la causa primera, el concepto primero. Más abajo estarían multitudes de dioses de todas las culturas. Antropológicamente tenemos una gran cantidad de dioses. Y también el trabajo va a ser neopitagórico porque es el número 1 que todo lo ha formado, porque Pitágoras postuló esta visión o esta estructura del cosmos a través de números, o sea, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, muchos números. O la unidad, la dualidad, la trinidad, el cuaternario, el quinario, y así hasta un número bastante amplio. Bien, voy a empezar. Yo les dije que si encontraba que no estoy de acuerdo con algo que escribí en esa época, lo voy a decir. Primero, ¿cuáles son los 5 estratos de la mente? Los que les comentaba hace un rato. Yo los separé bajo el sistema de Ananda Marga, que es un sistema filosófico y espiritual de Oriente. El primer estrato se llama Kamamaya Kosa, que es, digamos, la mente consciente. O sea, ahora que estoy hablando y ustedes me están viendo, lo están haciendo a través de la mente consciente. Estamos despiertos, estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Esta parte de la mente tiene 3 funciones. 1, percibir los estímulos externos a través de los órganos sensoriales del cuerpo físico o Anan
maya cosa. Tiene lógica, ¿eh? Segundo, el tener deseos o aversión en base a estos estímulos. Y tercero, el actuar para materializar esos deseos usando los órganos motores del cuerpo físico. Digamos que sí, tiene sentido con la mente consciente. El segundo estrato se llama manomaya cosa, que en términos occidentales o psicológicos sería el subconsciente, que digamos es el inconsciente generalizado de la teoría de la psiquis más extendida. Pero dentro del sistema, bueno, este es el sistema de 5 regiones de la mente. A mí me gusta el sistema de 4 regiones. Y sabemos que el sistema de 2 regiones es el que les comenté en un comienzo, que es el que está extendido porque es más fácil. Pero este es un particular sistema de 5 regiones. Y este es el subconsciente. Es decir, la parte subterránea, como alude el término. Subconsciente subterráneo. Y también es subconsciente porque está por debajo de la mente consciente. O sea, es la mente oculta. Es la mente oculta que todos tenemos y que se supone, no, y que así debería ser. Deberíamos hacer consciente. Para ello está la psicología, el psicoanálisis, la meditación, para hacer consciente lo inconsciente o lo subconsciente. Tenemos una mente oculta riquísima, puesto que a mi parecer no solamente acumula el saber individual de la persona, el saber, la memoria, los estímulos, las pulsiones más profundas de la persona, sino que también el subconsciente, a mi parecer, recibe la influencia social. En lo particular, yo creo que estamos unidos todos en el subconsciente. Pero ese es otro punto. Voy a seguir. Es aquí en el subconsciente donde ocurren las funciones normales de la mente que conocemos. La memoria, las experiencias de placer, dolor y los sueños. Eso es cierto. No obstante, se podrían resumir las funciones del manomaya cosa en 2: pensamiento profundo y recolección o memoria. El tercer estrato o la tercera mente, según este sistema, es el atimanasa cosa, es decir, la mente supramental, que me parece que se refiere a un primer estadio de lo que es la supraconciencia. En lo personal sí creo en la supraconciencia, y aquí este sistema oriental divide en 3 partes esa supraconciencia, al parecer. Atimanasa cosa significa la mente superior. Es como el yo superior, por lo que veo de la metafísica, que si bien es el cuerpo mental superior o el manas superior de la teosofía, tampoco es tan superior, pero es más superior que el estado normal de conciencia. Este es el primero de los 3 estratos de la mente supraconsciente, lo que en Occidente llamamos inconsciente. Tiene razón. Y en los círculos esotéricos se refieren a ella como mente causal. El cuarto estrato es el Vijnanamaya cosa, o como aquí coloqué, la mente subliminal. El Vijnanamaya significa conocimiento especial. Se trata de la capa intermedia de la mente causal. Desde aquí se pueden captar todas las vibraciones y frecuencias del mundo manifestado. Aquí es donde se expresan muchos atributos que se consideran divinos. La paciencia, la serenidad, la misericordia, la mansedumbre, el desapego, la firmeza, la humildad, el éxtasis espiritual, la imperturbabilidad,
la magnanimidad, entre otros. Tiene lógica. Y el último estrato es el Hiranmaya Kosa, insisto, del sistema Ananda Marga, o también la sutil mente causal en su estado superior. Este es el más alto de los estratos de la mente antes de llegar al verdadero yo. Es decir, en otras palabras, es el acceso a la supraconciencia como tal. En palabras de Jung, el verdadero propósito de toda la vida humana es descubrir estos niveles de la mente, a lo que él llamó el self within, es decir, la individuación que buscó Jung en sus teorías, es decir, el self puro, el ser puro. La idea de Jung era encontrar el verdadero yo e integrarlo en la conciencia ordinaria. Siguiente punto. Vocalización de decretos en forma verbal y mental. Esta parte es súper entretenida. Voy a probar si me salgo un rato. Mi experiencia personal, voy a leer, me ha dictado que los decretos deben ser recitados con el verbo laringio, es decir, deben vocalizarse en sonidos concretos, tal como si se hablase firmemente con alguien. Los decretos que se dictan dentro del fuero interno o mental, en lo personal, no son de mi agrado. Es por eso que suelo rebatir cualquier tipo de metodología espiritual que contenga esas cantidades innumerables de decretos, algunos bastante largos, otros bastante más cortos. Pero al fin y al cabo todos provocan graves desórdenes dentro de la psiquis si son recitados mentalmente por el neófito. Mucho peor si no se ha trabajado con un adecuado estado de serenidad premeditativa. Nosotros tenemos diversos cuerpos que a su vez están alineados con distintas potestades elementarias. La masa elemental primordial es moldeable ante el pensamiento y el verbo. También cada cuerpo rige principalmente en una parte del cuerpo físico. Voy a explicar esto. Yo sigo estando de acuerdo en esa opinión. Yo creo que para el neófito, es decir, para la persona que se está iniciando en los decretos, porque este es el capítulo de la vocalización de decretos, sabemos que hay muchos en Internet, basta con que uno ponga decretos metafísicos o decretos para recitar y tenemos las famosas cosas de las llamas, que yo practiqué muchos años, pero que ahora no lo hago. Ya te explicaré por qué. Yo creo que si se recitan en la mente, sí, te provocan desórdenes psíquicos. Tienen que ser expresados con voz. Así como estoy hablando, con voz así. Eso tiene un significado álmico. ¿Por qué? Es difícil de explicar. Bueno, en verdad todo lo que es espiritual o etéreo es muy difícil de traer al lenguaje humano, porque este es muy limitado para describir cosas que son tan sutiles. Y ese es uno de los desafíos de describir sobre estas cosas. Hay una parte de la meditación en la cual los decretos sí, se cantan mentalmente, pero eso está más adelante. También cuando digo que nosotros tenemos diversos cuerpos que están alineados con potestades elementarias, eso tiene que ver porque los elementales de la naturaleza están en todas partes y nosotros somos la naturaleza. Nosotros, los seres humanos, somos parte de la naturaleza. Nosotros también estamos formados de elementales, así como lo está el fuego con los elementales del fuego, con las salamandras, o el agua con los elementales del agua, o el aire y la tierra. Nosotros también tenemos esos elementos. Por ejemplo, se dice que nosotros tenemos, bueno, en verdad nosotros tenemos esos 4 elementos dentro nuestro. También siguiendo la filosofía antigua. Más allá de esto no es ocultismo necesariamente, esto es filosofía. Filosofía antigua.
nosotros estamos compuestos por elementales. Y estos elementales se pueden moldear, o tú puedes trabajar con los elementales a través de la vocalización de decretos. Es moldeable al pensamiento y al verbo hasta cierto punto. Obviamente no nos vamos a meditar y nos vamos a transformar en el hombre protoplasmático, que era la primera raza en la Tierra. Imposible. Pero sí podemos transformar nuestro alma dentro de los límites y hasta donde podamos. Podemos hasta un punto y bien avanzado incluso. La lectura de cualquier tipo de decreto, como por ejemplo, yo soy Dios en acción en este cuerpo templo, debe recitarse con voz alta, firme y clara. La vibración que resuena desde el verbo hablado es por lo demás mucho más potente y fuerte, pudiendo alcanzar así más velozmente el significado del mantram y haciéndolo parte de nosotros. Un decreto bien armado lingüísticamente es un verdadero portal que activa circuitos electromagnéticos en el vasto campo de la energía cuántica. Los antiguos mantras son verdaderas llaves cuánticas de energía, eso es cierto. Cualquier mantra hindú, por ejemplo, en sánscrito, por lo general, es una verdadera llave cuántica, porque atraes energía y tú te conviertes en la energía. O sea, tú abres un portal bueno, creas un código matemático, un algoritmo, por el cual haces realidad lo que el decreto canta. Cada mantra o decreto debe ser cuidadosamente recitado, respetando cada letra, acentuación y tiempo vibratorio. Algunas sílabas deben extenderse y otras leerse más velozmente. Esto depende del tipo de flujo energético que guste la persona o la que dicte la disciplina. Porque a veces encontramos en India que el mantra de un dios está cantado por muchas versiones, a veces en grupo, a veces individual, a veces son más rápidas, a veces más lento, el mismo mantra. Entonces eso puede variar según la secta que lo lleve a cabo, porque en India, hace muchos miles de años, el hinduismo nació de sectas. El shivaísmo, el vishnuismo y el shaktismo y otras más que surgieron después. Entonces, según la disciplina, tú vas a cantar el decreto o como tú lo quieras cantar. Cuando tienes un mantra, tú le puedes inventar un ritmo, ¿ya? Y tú puedes hacer la música también. Por eso es bueno hacer música en grupo. Idealmente cantemos mantras en grupo y con instrumentos. Eso sí, cualquier tipo de decreto sintonizado con la voz del cuerpo mental es verdaderamente peligroso. En lo personal, solo me ha traído problemas. Eso lo escribí, bueno, lo repito algunas cosas porque hay personas que creo que están ingresando de vez en cuando, entonces trato de mantenerlo a tono con el tema general. Bueno, aquí yo creo que alguien me va a insultar, pero es lo que opiné yo en esa época. Cuando suba el video a YouTube, espero que no. No sé si decirlo. Bueno, por eso corrientes como la metafísica o el Ho'oponopono, yo opiné en ese año que eran altamente peligrosas para el sano funcionamiento de la psiquis. Porque a veces muchos mantras están hechos para el alma colectiva de una cierta región y a veces no son compatibles con el alma colectiva de otra región del mundo, así de simple. El Ho'oponopono, si no me equivoco, creo que es hawaiano y yo lo practiqué. Al comienzo me pareció maravilloso, excelente, pero después tuve unas malas experiencias con el Ho'oponopono y también probablemente estaba vibrando bajo. Eso te puede pasar, que estés vibrando bajo. Entonces el efecto de un mantra poderoso y que en parte es ajeno a tu fisionomía colectiva, te podría generar algún daño. Bueno, esto es lo que opiné en el 2016. Ahora podríamos cuestionarlo, pero mantengo igual el criterio de que
los decretos metafísicos he dicho en el cuerpo mental, porque en voz, hazlo en voz, pero no en cuerpo mental, o sea, no en tu mente, no así como con los ojos cerrados, cantando el mantra en tu cabeza, no, eso te puede rayar, en términos coloquiales. En cambio, si se insisten en llevar a la práctica, al menos que sean con la voz externa y no con la voz interna. Esto es para el neófito principalmente, es decir, para el principiante. Porque después cuando ya estás familiar, ya logras tener tu asana personal y llevas practicando muchos años con la meditación, ya esto no te produce nada, empezar a cantar un mantra en tu cabeza, porque ya tu alma ya está acostumbrada. Esto es para la persona que se está iniciando en los asanas de la meditación. Voy a seguir. El subconsciente está relacionado con el cuerpo mental. La composición de este es primitiva. Es el primer tipo de conciencia que se nos permitió trabajar en los orígenes de las eras. Eso desde un punto de vista alegórico y mítico. El subconsciente es netamente místico, y eso es cierto. Los antiguos relacionaban todos los fenómenos propios y de la naturaleza con influencias o fuerzas superiores, dignas de adoración y respeto. Por otro lado, la mente subconsciente está también ligada a los mundos oníricos. Los sueños se revelan mediante imágenes, metáforas y símbolos. La mente subconsciente, al ser primitiva, solo es susceptible de comunicarse. Mira, esto es bien curioso. La mente subconsciente solo es susceptible de comunicarse, ella, mediante imágenes y símbolos. Por ende, no se le debe hablar con la complejidad del lenguaje humano. Pues este tipo de conciencia es mucho más ancestral que la creación de un diverso tipo de idioma o combinación arbitraria de sonidos o vocablos. Meditemos en que las palabras fueron formadas para representar los innumerables significados y conocimientos fenomenológicos que el mundo nos entregaba. Esto es cierto, porque creo que hace 100.000 o 90.000 años nosotros éramos simples simios y de un momento a otro, inesperadamente, comenzamos a desarrollar la mente abstracta. Es decir, empezamos a crear poco a poco el lenguaje. Y como sabemos, el lenguaje, las palabras, son símbolos. Y están ligadas a una imagen y a una emocionalidad. Nosotros estamos tan habituados al lenguaje que simplemente hablamos, pero no nos damos cuenta que esa es la mente abstracta en acción. Las palabras son abstractas. Las inventamos para poder comunicarnos, para poder... Y también se dio como un proceso natural, biológico. Pero por ello el subconsciente responde mejor a imágenes, emociones, en un grado del que podríamos conversar más, y a símbolos. Por eso es que el símbolo es tan importante. La mente subconsciente es instintiva. Es el verdadero animal que se halla dentro de nosotros. Uno le puede hablar a un perro, ya el ejemplo, mas éste no comprenderá nuestro lenguaje, pero sí la sensación con la que le hablamos, la intención y la energía. Es por eso que al subconsciente no hay que enredarlo con la complejidad del lenguaje humano. Por ello, y además el subconsciente está muy ligado con el cuerpo mental y con el cuerpo astral. Por eso la emoción, cuerpo astral, cuerpo mental, imágenes. Pero no hay que aturdirlo. Por eso los decretos mentales
podrían llegar a ser peligrosos porque vamos a aturdir la mente más primitiva que tenemos y vamos a hacer que se altere, como un perro, coloqué aquí en el ejemplo. Por ello hay que hablarle mejor con imágenes, en último caso con sensaciones, para que no estemos en el cuerpo astral. Yo prefiero trabajar con el cuerpo mental que con el cuerpo astral. Y también con símbolos. A ver, voy a leer Paula. Y lo sigues opinando: si existiera un mantra que cumpliera la misma función que Ho'oponopono, pero más acorde a nuestra alma colectiva. Yo por eso insisto tanto en los pueblos originarios. Sabemos muy poco de ellos, de nuestro país, y es con ellos con los cuales tenemos que nosotros llevar a cabo nuestras meditaciones, nuestras prácticas místicas, simbólicas, representativas, figurativas, filosóficas, porque son del terreno en el cual nacimos. Igual yo creo que hay mantras que son por cierta, no creo que casualidad, la casualidad no existe, por cierta cualidad que tienen, hay mantras que sí son más universales que otros, a mi parecer. Por ejemplo, el Gayatri, que es un mantra de Oriente, o el Om Mani Padme Hum, por ejemplo. Hay millones de mantras, eso para que nos entendamos. Pero yo creo que hay algunos que son muy locales. Y hay que tener cuidado, hay que hacerlos como los practican los locales. Si los practican con algún ritual o con alguna técnica precisa, hay que seguir esa técnica precisa. Pero no llegar y cantar un mantra extranjero, por ejemplo, sin haber averiguado antes si se hace con algún ritual, si se hace alguna hora del día, si se hace con alguna persona al lado. Yo creo que hay que ser cauteloso en ese sentido, porque en caso de que nosotros estemos vibrando bajo por ese motivo, porque la vida profana, la vida cotidiana es dura, de repente si ocupamos un mantra del que no sabemos mucho su origen, o, o no sabemos cómo se lleva a la práctica ritualísticamente, exactamente, porque siempre hay una ciencia exacta detrás de los mantras o de los cánticos, por lo general. Culturalmente hablando, a nosotros nos llega en internet, lo más general, nos llega el mantra, pero no nos llega el ritual que está atrás de todo eso. Entonces yo creo que hay que ser cauteloso porque, insisto, si uno está vibrando bajo, vas a hacer que el mantra vibre bajo contigo y no sabemos la potencialidad que esa alma colectiva extranjera, por ejemplo, puede tener cuando vibra bajo. Nosotros sabemos cuando los chilenos vibramos bajo. Nos conocemos entre nosotros, sabemos que olvidamos rápido, sabemos que sabemos cómo funcionamos, porque somos hermanos de una misma tierra, pero no conocemos mucho, tal vez, en profundidad o a cabalidad, cómo funciona el alma colectiva de otras partes. Continúo. Si se va a llevar a cabo un decreto de forma mental, que no sea con palabras ni con la voz interna, que sea en un primer estadio con dos puntos, sensación, emoción, con energía. A propósito de lo que dije. Y en un segundo estadio más complejo, con imágenes, metáforas y símbolos. Así de simple. Esta es la forma de comunicarse con el subconsciente, mediante el juego con la imaginación. Por ello la visualización del yantra en la meditación, acompañando al mantra y los instrumentos respectivos. Esto es porque las meditaciones hindúes, por ejemplo, no solamente trabaja con el mantra, o sea, cantando un mantra, sino que también tienes que visualizar un yantra. En mi Instagram Psicodivum subí un yantra hace unos meses.
pero no recuerdo de qué dios era. Ah, de Narasimha, si no me equivoco. Pero ya voy a ir con eso más adelante, quizás para la, no sé, no sé, pero tal vez para la próxima sección, porque eso está mucho más abajo en este trabajo. Pero tiene que ser mantram, visualizar el yantra, es decir, imagen, símbolo, metáfora. El mantram te ayuda con la energía, con la emoción y la sensación, y los instrumentos respectivos, porque idealmente que haya música. Entonces, imagínate, símbolo, símbolo, el yantra, mantra, energía. Espero haberme explicado. Por eso, su carácter primitivo responderá muy bien con la imagen mental sintonizada y no con el verbo, lo cual solo le crea estragos y confusiones. Insisto, esto al comienzo siempre. Es como si el cuerpo mental se asustase mucho al oír ese cúmulo de vocales y consonantes, se siente agredido y no sabe cómo reaccionar. Los estragos suelen ser violentos, ya que como he mencionado, su naturaleza esencial es el instinto. A ver, Paula, en cuanto a los símbolos y el subconsciente, ¿tiene que ver un poco el poder de la magia con sigilos con lo que está mencionando? Totalmente. La magia con sigilos es un trabajo de símbolo, metáfora, imagen, cargada de emoción, sensación y energía. Porque bien saben los practicantes de magia que cuando tú prendes una vela, en el fondo tú estás magnetizando la vela con tu propio yo, con la propia emoción con la cual tú le enciendes y le das un propósito. Y ese propósito, por medio de la fe, es la que hace que pueda resultar el acto mágico. Lo mismo ocurre con los sigilos, lo mismo ocurre con los mantras y los yantras. Y sabemos que el sigilo me parece mucho más occidental. Es una práctica, yo creo que a mi parecer, a no ser que encontremos vestigios más antiguos, por ejemplo las runas, pero yo creo que hay mucha diferencia entre las runas y los sigilos, pero se entiende que son símbolos dibujados, cargados de emoción, de energía, de un significado, y también es un símbolo. Lo mismo ocurre con los sigilos. Continúo. Muchas veces los lectores de decretos mentales solo enfatizan sus fuerzas de concentración en la estimulación de cada palabra o letra, sin ocuparse de crear con la mente el universo ideal que desean crear. Eso también es cierto. Las palabras al vacío no logran meta alguna. El verbo con la imagen son mucho más poderosos. Eso es lógico. Porque cuando decretamos muchos decretos, de repente somos como repetitivos, como un disco rayado, pero no estamos meditando en lo que estamos diciendo. Porque es importante que un decreto sea en castellano, o sea en sánscrito, o sea en otro idioma, o en otro dialecto antiguo o moderno. Siempre tiene que uno ir meditando en imagen mientras uno va diciendo la palabra en la que va. Eso ocurre incluso para el Padre Nuestro. Que eso es una meditación, eso es un mantra cristiano. Es raro considerar el Padre Nuestro o el Ave María o el credo como un mantra, pero es la realidad. Es un mantra de esa iglesia. Cuando vamos diciendo un decreto, tenemos que ir viendo, tiene que ir de la mano con una imagen. Así es mucho más poderoso. De lo contrario, no se crea mucho. Tiene que estar ligado con lo que hablamos del subconsciente. El cuerpo mental presenta señaléticas
de que ha comprendido todo lo que se le ha dictado, lo cual puede traer momentánea satisfacción al practicante. Pero conforme pasan las horas, días o semanas, su estabilidad psíquica comenzará a debilitarse y su sistema nervioso colapsará. Resultado, perder el control parcial de sí mismo, confusión psíquica en no saber diferenciar entre lo bueno y lo malo que se percibe, imágenes que vuelan de un lado a otro, percepciones terribles que tan solo son imaginación del practicante, meras fantasías que asume como reales, quimeras. Eso es en el caso de cantar un decreto, ya, me pongo repetitivo porque como ingresaron personas nuevas, quiero que también se pongan a tono con lo que estábamos conversando. Y cuando un decreto ya mental, en solitario, sin imagen y repetitivamente, puede causar los estragos psicológicos que mencioné. Su cuerpo mental ha colapsado ya que éste es primitivo y necesita explicarle desde lo más básico de nuestro camino evolutivo. Como el cuerpo mental y el subconsciente son primitivos, hay que hablarle de la misma forma, con imágenes, con cosas muy generales, símbolos, sensaciones, emociones. Recomendaría quizás este tipo de mantras de voz interna mental en casos muy adelantados de evolución espiritual, pero para el neófito que recién empieza es verdaderamente una locura. Insisto, esto lo escribí hace 5 años. En algunos puntos en los que no estoy de acuerdo, los corrijo. Pero por el momento estoy de acuerdo. Incluso cuando hablo de evolución, es cuando el espíritu ya no está encarnado a su cuerpo. Los dioses usan sus decretos de forma mental, pero nosotros que aún estamos sujetos a un cuerpo, no es para nada recomendable. Todo esto lo digo por experiencia personal, el estudiante a menudo pasa por diversas corrientes de estudio iniciático hasta encontrar la que más le complace con sus gustos personales, o con su frecuencia magnética personal, entre paréntesis. Y debo decir que la metafísica pop suena muy atractiva en un comienzo, pero solo son un cúmulo de prácticas de creaciones mentales. Eso es cierto. La metafísica pop son solo creaciones mentales, o sea, es imaginación. La mayoría de los decretos metafísicos, y te lo digo porque los practiqué muchos años, de esos que repetir, y es... Tiene un cierto grado de... Algunos de esos mantras, algunas de esas meditaciones metafísicas funcionan. Hay una que dijo la Connie Méndez, respetable maestra, hay que decirlo, que tú conectas tu corazón con el mundo y lo conectas con los corazones de todo el mundo. Esa meditación es fuerte, tiene un grado real. Pero la gran mayoría de las otras que encontramos en Google son creaciones mentales, son imaginaciones. Y con eso solamente aturdimos al cuerpo mental. Aquí yo puse, queridos lectores de Diario de Alquimia Mental, que ahora ese era el nombre de mi página antes, de mi blogspot, ahora se llama Círculo Kinosquanjip. Las prácticas metafísicas son creaciones de la mente, no son reales. Uno puede bendecir esas creaciones, pedirle al padre o a la madre que las bendigan para el desarrollo íntimo del alumno, pero no son reales. Cuando hablo de padre o madre está con mayúscula la primera letra de padre y madre. Acuérdense que este tratado es de tipo monoteísta y también neoplatónico en ciertos puntos. Ya voy a ir con eso. Una que otra generan efectos dentro del campo cuántico del planeta Tierra, como la que te conté hace un momento.
pero son una o dos. Las otras son solo fantasías que se bosquejan dentro del campo mental del individuo y que éste cree como plenamente reales. Estas personas creen que han alcanzado cierta iluminación solo con observar múltiples luces de colores que viajan sin sentido por la atmósfera, o al autoconvencerse de que son especiales o superiores al resto por ser metafísicos. A menudo estos estudiantes caen en terribles depresiones, en penosos estragos psíquicos e interminables confusiones que rodean todos los ámbitos personales de sus vidas profanas e iniciáticas. Ahora podría dudar un poco de eso, actualmente, después de 5 años. Estos estudiantes, si son lo suficientemente despiertos como aluden ser, podrán darse cuenta tarde o temprano del error que cometen al obstruir los miles de canales astrales de sus cuerpos. Es en donde deben dejar la disciplina practicada y continuar en la búsqueda del perfecto asana para el día a día. La creación de esas llamas eléctricas de colores que aparecen y desaparecen en las prácticas metafísicas son creaciones mentales. Estas pueden ser muy útiles si con la debida purificación de las mismas corrientes de pensamientos, más la palanca de la fe, podemos utilizarlas para fines elevados o sanadores. Ahí es cuando estas formas mentales adquieren un motivo de existencia práctica. Los espectros cromáticos realmente existen en el universo, pero no es un asunto de llamarlos con la voz. Estos se encuentran vibrando en cada átomo y partícula. Debemos convertirnos tan pequeños como el átomo para poder ocupar la esencia cromática y darle una misión determinada. Eso también tiene un sentido legendario y mítico porque tiene que ver con los siddhis. Los siddhis son los poderes a los cuales se refieren los orientales. Se supone que cuando uno se va iluminando por medio de la meditación, va desarrollando ciertos siddhis, poderes. Son como 22 siddhis, bueno, varían según las escuelas o según las sectas. Pero uno de los siddhis, no recordaría el nombre ahora, tú te tienes que convertir tan pequeño como el átomo, metafóricamente, en la meditación para encontrarte ahí con la esencia del átomo. El espectro cromático se encuentra en todo lo viviente y no es cosa de llamarle deliberadamente, ya que ahí siempre se ha encontrado. Otra cosa es que no tengamos conciencia de ello. Muchas de las meditaciones de envolverse con determinados colores es solo pintar o teñir el cuerpo mental de un color, de una ordenanza y misión de ser. Si la fe del individuo es fuerte, y si está consciente de que un círculo mental dorado puede protegerle, realmente ese círculo, aunque sea mental, puede efectivamente mantenerlo protegido de lo que el mago desee. En caso de que tú eres una maga y tú eres un mago. Pero tú debes estar consciente que ese es un poder natural de cada ser humano, tal cual alimentarnos, respirar o movilizarnos. Cada ser humano es un mago en potencia, que debe estar al tanto de que cada uno de esos dictámenes son sus propias creaciones. Así las podrá dotar de fines, pero no debe dejarse envolver por la fantasía que las mismas pueden crear. La imaginación debe trabajarse conjuntamente con la mente consciente, pero si ambas se fusionan, generan las confusiones de las que estamos hablando. El mago debe estar al tanto que son creadas por él y que puede bendecirlas en nombre de sus deidades. Pero no debe pensar que son fuerzas ajenas a nosotros que deben ser llamadas suplicantemente y que están por ahí flotando esperando ser llamadas. Esas fuerzas somos nosotros. Poco a poco el estudiante debe comprender el funcionamiento de la Matrix. Nada es lo que parece.
todo lo que vemos en estos momentos es solo un sueño inducido. No debe confiar en nada. Pero la ilusión no debe generarle rencor, ni mucho menos odiarla, sino trabajar conjuntamente con la misma para atraer al mundo el conocimiento de lo que sabe, además de disfrutar la vida que se le ha dado con amor y con bondad. Ahí di un ejemplo en relación a la teoría de la Matrix. No debe jamás rehuir de la ilusión, ya que ésta forma parte de nuestras vidas terrenas. Podemos trascenderla movilizando nuestra conciencia al plano o al universo que queramos, pero no podemos detestar la vida por el hecho de estar en esta encarnación, nosotros, atados al maya ilusorio. El maya es una palabra que se ocupa también en Oriente para designar la ilusión, a diferencia de la realidad. Debemos ser estratégicos y utilizar esta condición para el beneficio de nosotros y de cada ser viviente, ya que con el solo hecho de estar despiertos, con la mente en el cielo y los pies en la tierra, vamos despertando energéticamente a las personas que nos rodean y vamos proclamando el plan divino que se destinó al inicio del establecimiento del planeta Tierra. Las antiguas filosofías nos ayudan mucho en este tipo de situaciones. Los rituales de alta magia poseen decretos verbales concretos y rara vez son con decretos de tipo mental. Esta nueva ola de la era acuariana está llena de cosas con las cuales tenemos que tener cuidado, puesto que esas variables deben ser cuidadosamente estudiadas, meditadas y reflexionadas antes de ser practicadas. Llevamos muy pocos años en esta era acuariana, bajo ese constructo teórico. Por lo tanto, es obvio que en el inicio de la misma aparezcan corrientes que captan muy poca luz de la verdad. Muy poca luz de la verdad. Quizás en unos cientos de años se desarrollen técnicas que verdaderamente formen los cuerpos solares necesarios para desenvolvernos libremente en el espacio-tiempo vibratorio de nuestra hermosa era actual. Por el momento, a ustedes, yo escribí mis alumnos y discípulos, los insto a que todo decreto sea dictado de forma externa e insisto, cuidadosamente. No todos los decretos cumplen con las funciones que pide el ser. Primero han de contactar al maestro interno, cada uno de nosotros, a nuestro maestro interno, para que éste nos mencione si el decreto es apto para nuestra fisonomía cognoscitiva y espiritual. Por otro lado, la única voz verídica que ustedes escucharán en su interior, nosotros todos, es la del maestro. La de Dios o de la diosa en sus diversas manifestaciones y nombres a través de las vastas culturas y las épocas. Yo dudaría de todas las otras voces que ustedes puedan escuchar. En fin, esta información quedará para otro momento, en tanto las voces que escuchan dentro de sí mismos. El presente texto es sólo sobre las voces autoejercidas en nosotros, puesto que el texto trata sobre el asana personal. Nuestro subconsciente debe tratarse de forma muy delicada, intentar no ofenderle, ni alterarle, ni llenarle de información. Esta región de nuestra psiquis es sumamente especial y debe tratarse como tal. La humanidad hoy en día no ha logrado comprender a fondo lo que significa el subconsciente a nivel de evolución y a nivel de funcionamiento cotidiano. Solo han logrado descifrar espectros, de conocimiento del mismo. Aspectos también funcionan. Solo se ha podido vislumbrar las características generales del funcionamiento del mismo, del subconsciente, pero no las que están tras el velo de la interpretación, las que se hallan en las profundidades más hondas de dicha región.
A su vez, tampoco promuevo la meditación en el vacío del subconsciente, a no ser que el estudiante posea cierto grado de avance en la senda iniciática. La meditación en la oscuridad del vacío del subconsciente es para altos grados iniciáticos, y no para los neófitos, principiantes, ni mucho menos para los curiosos. Eso lo escribí hace 5 años, pero es cierto. La meditación del vacío del subconsciente es muy fuerte. Esa oscuridad puede enloquecer al practicante, ya que se hará parte de su día a día. En cada una de sus actividades no podrá evitar sentirse atraído, absorbido e hipnotizado por esa sublime oscuridad. No podrá realizar ninguna actividad y sabrá inconscientemente que algo le ocurre, que algo le impide concentrarse en pensar y actuar en la vida física profana. El ser inevitablemente quiere fundirse en la oscuridad del vacío y se desdobla hacia la misma, dejando inhabilitado el cuerpo y sin un responsable comando. Entonces, astralmente, diversas entidades querrán apoderarse del control del cuerpo y se entregará la silla del reinado a seres poco confiables en esencia. Esa es una primera opción sobre lo que sucedería, además si el individuo es un ser pasional y que no ha alcanzado el control de sus emociones e instintos. En el segundo caso solo se absorberá por la oscuridad del vacío y dejará su cuerpo inocuo, como un zombi. Es ahí en donde insisto que el grado del practicante debe ser elevado, ya que debe mantener su conciencia sin esfuerzo ni fatigación en ambas dimensiones que referimos, la de lo real y la del vacío. Por eso digo que es mejor no practicar la meditación en la oscuridad del subconsciente. Esta oscuridad es de una potencia energética muy poderosa. Es la que en su correcta comprensión ha de entregarnos la develación de muchos secretos de la naturaleza y del funcionamiento cuántico de la psiquis y del universo que nos rodea. Esos conocimientos llegan a la mente consciente en forma de imágenes. Es la naturaleza la que abre el libro de sus saberes. Es en donde Isis devela sus misterios. Eso sí, debe ser correctamente visualizada cada información con la luz de la divinidad y bendecida por tal. De otra forma, dicha oscuridad podría solo aturdir al individuo y prácticamente enloquecerlo. La mente consciente humana no está preparada para la comprensión real del vacío. No basta con una interpretación o un comentario o crítica reflexiva al respecto. Va mucho más allá de ello. Son infinitas corrientes de información, expresada no de forma comprensible a los sentidos humanos, que debe ser descifrada. Muchas de ellas se expresan de forma simbólica, y ahí es en donde el estudiante, con error de desciframiento simbólico, puede sacar conclusiones erróneas sobre los secretos que se le revelan. Ese flujo de energía e información fluye libremente por ese espacio, y cada conciencia que despierta es como una pequeña luz blanca que aparece en medio de ese gigantesco reino, y toda la información, a modo de torbellino, comienza a circundar dentro de su mente. Por eso, diversas disciplinas como la hindú, los budistas y otras tantas del Medio Oriente han preparado sus cuerpos y sus mentes durante toda una vida para poder comprender los secretos del cosmos de forma adecuada, controlada y sabia. A los estudiantes que mediten en el vacío deben estar al tanto de que su práctica se realiza con todas las pasiones controladas, al modo apolíneo. Son los 7 pecados capitales los que deben estar fuera de la fisonomía psíquica del practicante. Cualquier tipo de pasión que no haya sido aún dominada acarreará ese flujo energético y lo precipitará, tal cual un relámpago, sobre el individuo, generando una serie de confusiones de interpretación.
La pasión desvirtúa el conocimiento sagrado, lo deforma y lo desdobla. Aún así, para el ilimitado reino del subconsciente del cosmos, no ha de provocarle absolutamente nada que una mente pasional haya entrado en él. Es como si una hormiga intentase generar algún disturbio en nuestro caminar. Pero es debidamente por ese carácter elevado y sagrado que ahí se encuentra, que todos debemos ingresar con el debido respeto a dicho espacio. Respeto, responsabilidad, paciencia, disciplina, sabiduría y amor. Demostrando lo agradecidos que estamos de poder recibir una pequeña pizca de la esencia que ahí habita y deambula eternamente hasta el infinito.